noches aquí en Argentina, buenas tardes en México, buenas tardes en Perú y buen día en el resto del mundo. Nuevamente soy Araceli Almanza desde Fundación Carlos Eduardo Almanza para ustedes y en el mundo. Y pues hoy tenemos dos invitados muy representativos, muy grandes a nivel iberoamericano y nos acompaña con nosotros Argentina y Perú en este día con el tema tratamiento psicológico en niños y adolescentes con TDAH. Y pues en esta ocasión les vengo a presentar a la licenciada Celeste Campano. Ella es licenciada en psicología, directora de Crianza Positiva, representante dentro de Triángulo Naranja. Y ella nos viene a hablar del tratamiento en el adolescente con TDAH, ya con un diagnóstico especificado. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias por la invitación. Y por el otro lado, desde Perú nos acompaña el licenciado Juan José Calderón. Él es psicólogo clínico, trabaja en el área clínica de ABDA, Asociación Peruana de Déficit de Atención, representando a la Red de Países Unidos por el TDAH. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Pues en esta ocasión nosotros queremos presentarles que el TDAH es universal, lo tenemos todo, lo traemos tatuado, nacemos con él, morimos con él, pero sobre todo se aprende a vivir con él y se pueden desarrollar ampliamente en cualquier ámbito de la vida. Y pues yo quisiera darles sin más premura a una super psicóloga. Yo soy fan de ella desde que la vi con Noemí en el Triángulo Naranja. Yo me quedé prendada muchísimo de ella. La verdad es que me encantan sus técnicas, sus estrategias y sobre todo los resultados del equipo que logra hacer dentro de Crianza Positiva allá en Argentina. Celeste, ¿tú nos podrías compartir después de que ya pasamos el proceso de saber qué tengo que considerar para saber si es un TDAH o no es un TDAH? Ya lo pasé a proceso, ya tiene un diagnóstico. En esta ocasión tú nos vas a hablar de un adolescente que ya está diagnosticado con TDAH. Cuéntanos. Bueno, a ver, muchas gracias por tus palabras, primero. A ver, trabajar con adolescentes es muy difícil. Yo creería que es el tratamiento más difícil. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo que sucede cuando vos tenés un adolescente, ¿sí? ¿Cómo te vinculas con ese adolescente? A mí me gusta pensarlo de esta manera. Vos, como mamá, o como papá, o como adulto responsable de un niño, aprendés a jugar un juego de cartas, ¿no? Te haces experta, vas practicando, conoces las idas y venidas, ¿sí? Hasta en algún momento te podés creer que sos exitosa. Claro, cuando aparece un adolescente, cuando ese niño va creciendo y aparece un adolescente en la vida, yo tengo uno de 15 años, así que estoy en timoneando ese barco, lo que sucede es que las cartas son las mismas, pero lo que cambia es el juego, ¿sí? Entonces, eso que vos ya conocías, cambia, ¿sí? Porque ese hijo que vos tenés enfrente tuyo es el mismo, pero es diferente. Cambió su cuerpo, cambió su voz, cambió sus intereses, cambió sus actitudes, cambió absolutamente todo. Entonces, lo que sucede es que nosotros, los padres, tenemos que estar a la altura, ¿no? de semejante invitación. Y lo que sucede con los adolescentes es que los adolescentes, tengan o no tengan TDAH, y mucho más si tienen el diagnóstico de TDAH, se convierten en distantes, desafiantes. La verdad que se hace difícil el día a día con un adolescente y mucho más con TDAH. Entonces tenemos que aprender a jugar ese juego, ¿sí? Aparecen diferentes situaciones, vos me preguntabas en función del tratamiento, ¿no? Porque claro, una cosa es llevar a un niño a jugar con la psicóloga, ¿no? O aprender lo que no pudo aprender en el colegio con la psicopedagoga, o a trabajar el cuerpo con la terapista ocupacional, o las palabritas que no le salen. Ahora, ¿qué pasa con un adolescente? ¿No? Porque el adolescente muchas veces, ¿no? Ante estas actitudes de desafío, de hostilidad, de negación, no tienen ganas de ir a ningún tipo de tratamiento, porque tienen otras cosas para hacer, mucho más interesantes, porque además, ¿no? Digo, vos contabas que esto que podíamos poner ejemplos. El otro día un paciente le dijo a la madre, pero anda vos a terapia,
yo no lo necesito, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que sucede. Andá vos a terapia. Igual esto lo vamos a dejar ahí como resonando, porque es verdad que los padres también tenemos que hacer psicoeducación, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos ante esto, ante esta negativa? ¿Sí? La realidad es que además, a nosotros los terapeutas, más allá de que vengan, el problema es que si llegan a terapia, no llegan con su propia demanda, ¿no? La demanda es una demanda del otro, del padre, del docente, no es una demanda propia. Entonces, para nosotros los terapeutas es muy difícil trabajar con esa demanda que no es propia, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajar los brazos bajo ningún concepto, pero bueno, se nos complica porque yo anoté como algunas palabras, ¿no? Digo, el adolescente se victimiza, niega, esconde, miente, procrastina, ¿sí? Son expertos procrastinadores, ¿no? Entonces, a los terapeutas realmente, ante todas estas situaciones, el diálogo, ¿sí? Es un diálogo que no es un diálogo fluido, porque contestan herméticamente, ¿no? Digamos, porque vienen con esta desidia de esto, no tengo ganas de estar acá. Así que, bueno, la realidad es que después de muchos años de hacer clínica con niños con TDAH y trastorno posicionista desafiante, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Me encontró los talleres de habilidades sociales. Entonces, la realidad es que es muy importante, casi te diría fundamental, brindarle otro tipo de terapia. Y en ese cambio, ¿sí? Acuérdense de lo que dije antes, ¿no? Como cambian las reglas del juego, las cartas son las mismas, pero las reglas cambian. Bueno, puede ser una buena iniciativa la terapia de grupo, ¿sí? Que se encuentre en este TDAH quizás con adolescentes con similares características. Porque además lo que sucede es, a mí me gusta también esta frase, ¿no? Muchos de los adolescentes se creen que es el mundo contra mí, ¿no? Digo, como que son los únicos que le pasan estas tragedias. Y cuando se encuentran en los talleres suceden cosas maravillosas y mágicas porque se encuentran con otro que le pasa lo mismo, ¿sí? Esta frase, que para mí es cerrada, ¿no? De mal de muchos, consuelo de tontos, para mí no es así, ¿no? Porque digo, mal de pares, donde uno se siente identificado, donde hay un otro que más o menos se nos parece, más o menos lo enojan las mismas cosas, más o menos siente que tampoco encaja igual que yo, me da la sensación que es muy reconfortante. Así que para mí, en mis años de experiencia clínica, el taller de habilidades sociales es maravilloso, ¿sí? Porque encontrarme con un otro en espejo que le pasan cosas más o menos parecidas, me tranquiliza y me ayuda a poder conectarme. ¿Sí? Por ahí yo no lo puedo decir, pero escucho a otro que lo está diciendo y me siento identificado, ¿no? Y eso es muy importante. Los terapeutas, las talleristas, digo las porque somos mujeres en crianza, pero no lo tomen como algo agresivo. También somos terapeutas TDAH, porque en esto de los talleres tenemos que ocupar un lugar simétrico, ¿no? Tenemos que aprender a ganarnos las confianzas de nuestro paciente, que es una tarea sumamente difícil porque esto, ¿no? Lo que decíamos antes, además son desconfiados, entonces tenemos que tener esta como terapia, casi te diría como descontracturada, ¿sí? Nosotros nos sentamos en el piso, de hecho yo voy a atender en zapatillas, digo, casi como a propósito, ¿no? Como para simetrizar esta cosa más de libertad, de no juzgar, ¿no? Así que bueno, eso es una buena manera de que aparezca lo exitoso dentro de un tratamiento, ¿sí? Ese tipo de terapia de grupo. ¿Me querés preguntar algo? Te estoy viendo. Te quiero preguntar algo, porque si no, te me vas. Por ejemplo, ahorita con la pandemia tenemos emociones encontradas, porque no pueden salir a estos talleres de habilidades sociales. Aquí en Irapuato, Guanajuato, dentro de la fundación se realizan cada semana. Es un prácticamente, te digo, es un boom, nos funciona perfectamente, pero ¿cómo van a llevar a cabo? Y esto te lo digo por la primer parte que tú nos dijiste, la psicoeducación de padres es muy importante, porque la pandemia vino a modificar muchísimos hábitos, muchísimas rutinas. Los chamacos, los que ya llevaban avanzado, que ya llevaban cierto avance, pues como quiera, algunos benefició, algunos no tanto, pero los que más fueron afectados y que se les movió todo el piso, pues fueron los papás. Porque ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, como quiera, ellos decían, pues se va a taller socioemocional,
de habilidades y ya, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a manejar ahora que está a mi cargo? Porque está completamente a mi cargo ahora sí, ¿no? Sí, totalmente. Eso es una excelente pregunta. Y sobre todo porque ellos dicen, yo no estoy loco, yo no voy a ir ahí, yo no tengo eso, ¿no? Sí, sí. Es buenísimo lo que estás diciendo y justamente en los talleres de habilidades sociales lo que sucede es que se habla, ¿no? Porque es muy importante sacarle la careta a este cuco, ¿no? Como decimos acá en Argentina, a la medicación, ¿no? Porque, digamos, encontrarte con un otro que toma medicación, que te dice, yo también tomo medicación, yo también tengo un certificado de discapacidad, yo también tengo un diagnóstico. Les juro, alguna vez voy a poner cámaras ocultas, porque las caras, cuando se reconocen en el otro, se espejan en el otro, es maravillosa, ¿sí? Así que bueno, acá en Argentina estamos haciendo los talleres de modo presencial, hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que nos deje, pero acá lo estamos haciendo de modo presencial y lo estuvimos haciendo todo el año de modo virtual. Con los adolescentes funciona muy bien porque, bueno, por supuesto que tienen manejo de todo lo que es la virtualidad. Funciona mejor en lo presencial, pero no hay que subestimar la virtualidad tampoco, ¿sí? Esto que vos decías de los padres, se llama psicoeducación parental, es muy interesante y es algo completamente diferente a lo que conocemos como orientación para padres, ¿no? La psicoeducación parental tiene que ver con esto, ¿no? Con la intensidad y con la actividad y con la cosa descontracturada a la que nos lleva el TDAH. Entonces, psicoeducación parental también tiene que ver con esto. Es un espacio no piramidal, ¿no? Donde el terapeuta se pone arriba y los padres vienen a escuchar o que nosotros le digamos lo que ellos tienen que hacer. No, sino que es un trabajo en equipo. Yo creo que se trabajan con dos características, con lo que es la sinergia, que la sinergia es la maximización del trabajo en equipo, no es muchísimo más que 2 más 2, ¿no? Y se trabaja en lo que se llama tormenta de ideas, ¿no? Donde, por supuesto que los padres, a ver, yo siempre les digo lo mismo, vienen a trabajar conmigo una vez a la semana, pero ellos tienen que trabajar el resto del tiempo. Pico y pala, ¿no? Nosotros decimos, me pongo el overol y pico y pala durante toda la semana, pues si piensan que con solo venir una vez por semana a hacer psicoeducación parental, no, después tienen que seguir. Eso es como muy importante. Yo anoté como algunas cositas para decirle a los papás si nos estaban escuchando, porque me parece importante que se lleven por ahí algunos tips o algunas cositas que les puede servir. Por supuesto que esto no es igual para todo el mundo y cada uno lo tendrá que poder como reformular en función de su familia. Pero muchas de las cosas que yo escucho es que a los padres nos cuesta, ¿no? Me sumo en esto porque además de ser terapeuta soy mamá, ¿no? Entonces nos cuesta como aceptar cuáles son sus intereses y sus gustos. Muy probablemente el TDAH no le guste, por ejemplo, el clásico, como acá en Argentina, todos los pibes juegan al fútbol, como dijiste, todos los chamacos, me suena a las novelas mexicanas. Acá decimos todos los pibes juegan al fútbol. Bueno, la realidad es que la mayoría de mis pacientes con TDAH no les gusta jugar al fútbol. Les gustan otras cosas, entonces me parece como interesante el respeto y muchas veces estamos en la misma casa, vivimos bajo el mismo techo, pero no nos vemos. Entonces, y no nos escuchamos. Y no se escuchan, 100%, eso es así tal cual. Entonces, me parece que hay que empezar por reconocer sus gustos y sus intereses, que pueden ser, el TDAH puede tener gustos, intereses, pero de lo más variado y que no te lo puedas imaginar en tu vida, hacer parkour, caricaturista, ¿no? Y me parece importante que podamos entender que esos gustos e esos intereses son tan importantes como otro pibe que juega al fútbol. Hay algo bien importante, Celeste, en el adolescente, que yo siempre remarco a los papás, y pues ya con tu apoyo, y aquí también está el licenciado Juan José, el psicólogo, es trasladarse a los zapatos del adolescente. Digo, vivimos los papás en un mundo de córrele al trabajo, córrele a la casa, luego los deberes, luego las deudas, luego aquello. Y hay muchas cosas que para nosotros ya nos representan gran emoción, una porque ya lo vivimos hace muchos años, ya no es emocionante, pero para ellos en ese momento está sucediendo. Hay eventos en sus vidas, sobre todo cuando como adolescentes
la primer chamaca, el primer chamaco, esas emociones que empiezan a surgir en la adolescencia, que ellos aún no identifican, que para nosotros ya no son relevantes, para nosotros ya no son importantes, pero para ellos está sucediendo en ese momento. Es importante, deténganse un momento, porque nosotros también fuimos adolescentes, también fuimos jóvenes, y en ese momento nos había emocionado. ¿Viste que me guiñó el ojo el chamaco de ahí de enfrente? ¡Ay! Para nosotros como padres, pues dices, pues mejor alejado, ¿no? Pero para ellos es muy, muy importante. Representa un evento, así como cuando caminan, cuando comienzan a hablar, cuando ya saben comer o ya saben andar en la bicicleta. Para ellos esos momentos están descubriendo emociones nuevas, transformaciones nuevas. Entonces es muy importante que hagan un stop y se trasladen o practiquen un poco de la empatía, ¿no? Sí, Trasládense a los zapatos. sí, lo que pasa que es difícil, y por eso para mí lo fundamental de la psicoeducación parental, porque la realidad es que cuando llegan al consultorio, si llegan con terapias que han sido fallidas, se nos hace más difícil todavía, porque si nos llegan de grande es más complejo, pero no imposible. Pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que el vínculo entre adolescente y familia está totalmente viciado, totalmente roto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como terapeuta justamente es ir a por eso, porque me hace muy difícil pedirle a un papá que tenga empatía con un hijo con el cual se siente totalmente distante, siente que no tienen nada en común, sienten que no pueden hablar de nada, sienten que le decís A y te dice B, que le decís blanco y te dice negro, ¿no? Digo, la convivencia muchas veces es insostenible. Utilizo las mismas palabras que estoy escuchando en el consultorio, ¿no? Realmente convivir con un adolescente TDAH es difícil, entonces realmente pedir empatía se nos hace complicado, pero no imposible. Pero Entonces, no imposible. con lo cual lo primero que hay que hacer es trabajar el vínculo. Yo primero me encargo de eso, de trabajar en vínculo, que se puedan entender, que los chicos puedan entender a los padres y los padres puedan entender a los chicos. Es difícil, pero hay que empezar por eso. Es como limpiar el campo, ¿no? Hacer poda de campo para poder después trabajar con esto, con el respeto, con la empatía, pero eso viene después, eso se va construyendo después. Viene precisamente en el proceso, Celeste, y este vínculo se fortalece, si me lo permite, se fortalece desde la edad infantil. Vamos un ratito con el licenciado Juan José Calderón. Cuéntanos cómo es que se aborda un tratamiento ya de un niño, ya de un infante, ya diagnosticado con TDAH, sobre todo porque al niño lo llevan al terapeuta, al niño lo medican los papás, al niño están al pendiente de ese tratamiento farmacológico, de ese tratamiento cognitivo-conductual. Todavía no tiene decisión antes de ser adolescente, porque el adolescente dice, yo ya no voy, yo ya no me tomo nada. Pero el niño todavía los papás lo inducen. Y muchos papás se quedan con el tratamiento farmacológico. Muchas veces, aquí me ha sucedido, van y te lo dejan a la puerta del consultorio y al rato regresan por él. Y no se trata de eso. Cuéntanos, Juan José, ¿cómo es tu tratamiento psicológico de un infante? ¿Qué es lo más difícil que has vivido ahí dentro de este tratamiento, de este proceso? Y sobre todo porque aquí es donde se debe fortalecer ese vínculo afectivo con los padres. Bueno, para empezar, yo me sostengo mucho en lo que Celeste decía sobre la psicoeducación. Yo creo que eso es transversal a cualquiera de las edades, cualquier paciente que viene a atenderse, sea contemplativo, colaborativo, medio colaborativo, como podamos llamarlo, ¿no? Respecto a lo que es trabajo con niños, ¿no? O sea, parto quizá por un par de ejemplos de práctica, ¿no? Por un lado, muchos pacientes que son adolescentes tardíos o adultos jóvenes o adultos, en los años que vengo trabajando, creo que no he conocido ninguno que no me venga con las preguntas de ¿y por qué no me ayudaron? ¿Por qué no me asistieron? ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no me entendían? Digamos, manifestando un duelo, ¿no? De vuelta, en esta parte, este vínculo fragmentado, afectado, ¿no? Y cómo es que, digamos, de alguna manera esto puede, por decirlo de una manera, prevenirse, ¿no? Y paralelamente, ¿no? La importancia de notar de que la relevancia del diagnóstico parte desde que esto estamos hablando, como bien conocemos, especialmente quienes lo hemos vivido o lo vivimos, ¿no? Es una cuestión hereditaria, genética, y yo siempre me gusta empezar mencionando la importancia, o sea, cuán trascendental es entender el concepto de neurodivergencia, el concepto de, digamos, variación, de lo no tipificado. Con mucha frecuencia
¿no? Se mantiene muchas veces y no es que tenga nada de malo. Digamos, es meramente es una de las tantas alternativas terapéuticas de que, claro, se puede trabajar directamente con el niño, pero estamos hablando de una condición del neurodesarrollo que muchas veces tenemos que entenderla más, que puede convertirse en un agravante en términos de salud mental, de vínculos, de afectividad, de aprendizaje, más que un causal en sí mismo. Claro, partimos desde la validación de la neurodivergencia y la medicación, la importancia de lo que es incluso ya con el diagnóstico, ¿no? En todo caso, generar una aseveración, una confirmación diagnóstica con un equipo multidisciplinario, ¿no? En donde lo importante va a ser la historia clínica, la historia pedagógica, los reportes para la misma evaluación. Y ahí es donde regreso al tema de la psicoeducación, ¿no? Nuevamente estamos hablando de la crianza de un niño que viene con categorías, digamos, con herramientas distintas, con una estructura neural diferente, ¿no? Y eso primero pasa porque los padres tienen que entenderlo. Como bien Celeste decía, el chico puede venir y trabajar con nosotros 1 o 2 horas, pero la mayoría del tiempo, o sea, la mayor parte de su estimulación formativa, de su desarrollo saludable, va a ser en otras áreas, la casa, el colegio, los amigos, las actividades extracurriculares, etc. Y cómo la divergencia va a tener un elemento importante en esto. Entonces, yo siempre parto con la noción de que los padres tienen que volverse activistas. Lo que siempre digo, todos quienes, digamos, contamos con el diagnóstico, es más, muchas veces los padres cuando escuchan que yo lo tengo, me dicen, usted también sufre de esto, yo no sufro, yo lo tengo. O sea, dando a entender la importancia de que esto no te excusa, me van a disculpar de repente la rudeza, no te excusa para mantener ciertos tratos o ciertas vigencias en cosas que simplemente no van a funcionar. Pero ¿cuál es el gran problema? O por lo menos el gran problema que puedo hablar desde mi experiencia en Perú. Se conoce muy poco, se entiende muy poco y muchas veces el mismo nombre no alcanza para explicar la importancia del diagnóstico. Entonces yo hago mucha inferencia en la psicoeducación de la importancia de lo que es las funciones ejecutivas y convertirlo en algo didáctico para poder capacitar a los papás. Eso es, digamos, dentro de lo que vendría a ser la parte de la psicoeducación, queremos tener muy en claro qué es ser neurodivergente, ¿no? Es decir, muchas veces sucede que los mismos niños saben incluso menos de lo que ellos tienen o lo que entienden o de lo que sufren o de lo que les afecta que los padres, ¿no? Y hay que dejar de verlos como entes productivos. Empezamos a verlos desde sus carencias, desde sus falencias, pero no estamos haciendo nada, o muchas veces no se logra entender por esta brecha, muchas veces hasta neuroquímica, y social y sociocultural, de cuáles son estas diferencias. Por eso yo creo que es muy importante desde día 1, incluir en el trabajo, de que en el trabajo periférico se tiene que incluir y dar prioridad a los padres, no por sobre el chico, sino porque tiene que haber una capacitación correcta de apoyo. Se convierten en parte del trabajo, se convierten en parte del equipo de trabajo. Y eso significa capacitarlos en, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de funciones ejecutivas? ¿Y qué significa que eso tenga un correlato biológico? Es decir, cosas que los niños no van a poder explicar, pero que les va a permitir a ellos observar, ¿no? O sea, hablamos temas de activación, enfoque, esfuerzo, emoción, memoria, acción, ¿no? Las líneas, en este caso, bueno, del modelo de Thomas Brown. Pero al mismo tiempo que no todo tiene que ser una dolencia, no todo tiene que ser un déficit. También es importante mencionarlo, de que si nosotros nos sentamos de la parte, no solo diagnóstica, evaluativa, de tratamiento, nos enfrentamos en la parte de carencia, en la parte de déficit, lo que falta. Claro, podemos hablar de un déficit de atención, pero también podríamos estar hablando de alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de la ansiedad, problemas de aprendizaje, algunos aspectos de la neurodivergencia. Pero muchas veces obviamos la parte de, ok, va a haber una diferencia en la forma de trabajarlo, pero ¿qué otra alternativa muchas veces los chicos manifiestan donde sí lo logran? Es donde hacer el énfasis de que hay que empezar a trabajar con los chicos desde lo que es la validación del esfuerzo y de la inclusión de la dinámica, más que la productividad en sí misma. Las funciones van a ser diferentes, la planificación va a ser otra, pero la capacidad para mantenerlos en la tarea, para mantener el enfoque, para empezar a entrenar estas funciones ejecutivas distintas, pasan desde entrenarlas en casa, pero que las mismas personas que están alrededor lo entiendan. Y usualmente, por lo menos en mi práctica, yo me he encontrado con 2 paradigmas. La primera, la más usual, es que ante el diagnóstico del niño se descubre, obviamente por herencia genética, que algunos de los padres, o ambos, o miembros de la familia, también lo cuentan. Y que es usualmente lo que se genera, que en principio, hasta podríamos hablarlo de forma protocolar, es si vamos a iniciar un tratamiento o vamos a intentar un abordaje para manejar esto y poder, digamos, explotar sus fortalezas también, voy a hablarles en un minuto, considero congruente que los mismos padres entren en la dinámica de, bueno, ellos también tienen que velar por el suyo de la mejor manera que pueden. Pero ¿qué es lo que usualmente encontramos? Que no hay una disposición, que, digamos, antes de juzgar hay que entender. Debe ser bastante
complicado de darnos cuenta que no solamente esto existe, lo tiene mi hijo, y que probablemente lo tengo yo también, y una revisión de vida pasada puede ser bastante movilizante, pero no deja de ser un elemento de responsabilidad de cómo estás manejando, cómo manejas o qué aprendiste de tu TDAH, y al mismo tiempo, qué imagen, ¿no? Desde lo que es el aprendizaje vicario, ¿no? El modelaje, qué estás manifestando en casa, que puede ir en contra con lo que estamos tratando de trabajar con esta personita, ¿no? Y el otro paradigma es padres neurotípicos, hijo neurodivergente, en donde ahí lo que hay que entender es, bueno, por decirlo, si mi hijo tiene algún tipo de alergia, tiene algún tipo de condición, digamos, condición médica, imagino, lo natural de los padres es empezar a empaparse el tema para conocerlo. Esto no es muy diferente, yo diría es exactamente la misma línea. Es con más razón, porque a muchos padres les va a costar vernos o entendernos desde otra mirada, hay que entrenar esa mirada. ¿Y cómo es que entrenamos esa mirada? Trabajándolo, sí, ¿no? Desde la observación y del conocimiento y el descubrimiento de los chicos. Es tratar a los papás no solamente sus ansiedades, sino aprenderlos a observar. ¿Y ahí a qué me refiero? ¿No? Por un lado, tenemos que reconocer que muchas veces la conducta diferente no va a ser lo mismo que un oposicionismo. O sea, por ejemplo, muchos papás a veces me hablan de que el chico pregunta por qué todo el tiempo cuando se le da una indicación y se malinterpreta muchas veces, ¿no? Digamos, sin hacer una acusación directa, pero se malinterpreta como una malignanza, como una respuesta adversa, cuando en realidad probablemente lo que está pasando es que está tratando de entenderlo desde el punto del otro, ¿no? El que lo que busca es aclarar, ¿no? Y más o menos, ¿qué es lo que sucede en esta conducta diferente? Estamos hablando de chicos que son altamente inmediatos, ¿no? El aquí y el ahora es donde más hay que explotar, digamos, la capacidad para hacer las cosas. Por ende, chicos muy curiosos, el factor de impulsividad va a estar digamos, de por medio. La claridad es muy importante, entender qué es claro y qué es lo que significa que le quede claro a este niño, a esta niña, a esta persona, ¿no? Que va a ver las cosas diferentes, que las cosas tengan pautas, tengan sentido. Muchas veces hablamos también de la importancia, y regresamos porque está en el mismo nombre, el tema de la atención. La atención no es solamente que yo capte la información, es donde la pongo, el enfoque, la capacidad de mantenerlo. El dilema más seguido que los padres traen, que hablan del desorden, por ejemplo, ¿no? Y es, ¿cómo entendemos desorden? ¿Cómo hemos corroborado ese desorden? ¿Efectivamente estamos hablando de alguna ausencia de efectividad, de funcionalidad? ¿O es meramente que mi pensamiento neurotípico o adulto o mayor o mi práctica no me permite verlo? Muchas veces hay que explicar, ¿no? Lo que digamos, a veces se trabaja digamos, en inglés dicen out of sight, out of mind, ¿no? O sea, en el momento que esto sale de mi vista, probablemente va a estar menos cercano a mi foco de atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros, ¿no? Incluso los niños, tienden a tener las cosas en su radio de visión, y eso puede mal interpretarse como una desorganización. Pero ¿en qué momento nos hemos acercado a corroborar que efectivamente, ¿no? Esto tiene o no una funcionalidad? De la misma manera, ¿no? Lo más frecuente que se escucha o que se pide en consulta, porque muchas veces es, como bien hablaba Celeste, como bien decías tú, Araceli, de que a veces uno como vienen y lo dejan al chico o al niño en consulta, casi que, por favor, críamelo, ¿no? El sentido de que a veces ni siquiera se han percatado de si la dinámica o la comunicación está entrelazada. Digamos, yo ya he perdido la cuenta, la cantidad de papás que vienen y me dicen, no sigue las normas de casa, y yo pregunto, bueno, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son las normas de casa? ¿Qué orden se sigue? Me imagino debe haber algún acuerdo, y se miran entre ellos como... Y te das cuenta que no hay normas de casa, y entra, pero cosas de sentido común, cosas de como limpiar tu cuarto, lo que fuera. Bueno, pero aquí estamos hablando de sentido común. ¿Qué se está entendiendo en casa, desde el cerebro de ustedes, adultos desarrollados, que es sentido común? ¿Y cómo se está comunicando? Porque ahí entra la siguiente parte, ¿no? Elementos ejecutivos, y por eso es tan importante hablar de eso, ¿no? De entender cómo en el déficit de atención se planea, se ordena, se acciona, se activa, ¿no? Y obviamente la medicación como elemento potenciador, estimulante, todo este asunto, pero que no, obviamente no nos quita, no nos cambia la condición. Hablamos de, estás logrando captar lo que yo quiero, y al mismo tiempo, estoy teniendo las expectativas correctas. ¿En qué medida muchas veces, y es lo que a veces se resulta, regreso a la parte de atención periférica, ¿no? Que hablamos de que las expectativas parentales a veces son ansiedades parentales. Es que a mí no me gusta que sea así. Es que si va así no le va a ir bien. Es que yo ya he visto esto antes. Y empiezan a haber un montón de cuestiones que son difíciles de incorporar en una etapa en donde yo no tengo cómo ver a futuro, ¿no? En el caso de los niños, pero tampoco tengo cómo entenderme. A mí me gusta explicar a los papás muchas veces que los niños y posteriormente los adolescentes desarrollan algo que lo podemos llamar como el sentimiento o sensación de inadecuación.
como estamos hablando de características egosintónicas, de herencia por neurodivergencia, es muy probable que puedo reconocer las falencias o las dificultades que mi entorno, la adversidad que mi entorno se genera, pero probablemente no voy a poder reconocer cómo actuar, porque el feedback del ambiente, el feedback neurotípico probablemente, no va a resonar exactamente conmigo o me va a hacer notar las cosas que no me alcanzan. Entonces, empiezo a entender, a sentir un malestar. ¿Y cuál es el factor acá? Y ya me voy un poco más para el lado terapéutico de atención directa, ¿no? La parte emocional, incluso, y además, como bien decía Celeste, cosas que empiezan a fragmentar el vínculo, es, desde mi propia experiencia, ¿qué es el patrón que yo veo? Yo no puedo esto, yo no logro esto. Y nunca y digamos, como para afuera, el que no conoce solo ve eso, a veces, como acá a veces se dice, el camino al infierno a veces nace de las mejores intenciones. El intento parental de corregir, de subsanar esto, a veces, si bien claro, puede solucionar un problema inmediato, genera a veces una adversidad mayor, porque no estamos respondiendo a una construcción sostenida de cómo estos chicos trabajan. Pues él es el licenciado Juan José Calderón, psicólogo clínico de ABDA, Déficit de Atención, Asociación Peruana, que trabaja mano a mano con el sector educativo de allá de Perú, con más de 14 años, y él es parte de este gran equipo. Pues muy interesante todo esto que estamos viendo, todo esto que tanto la licenciada Celeste como el licenciado Juan José nos están platicando, nos están compartiendo, y a mí me gustaría no solamente preguntar, sino que se quede ahí para el mundo, porque muchas veces papás nos quedamos con el diagnóstico y no lo volvemos a ver, no lo volvemos a abordar mientras nos quite el problema de la escuela. ¿Dónde comienza y dónde termina el tratamiento de psicología del TDAH? Celeste, Juan José, ¿quién nos puede compartir? ¿Puedo empezar o tú, como quieras? Sí. No, dale para adelante. De repente solo, digamos, a mí me resuena porque es una pregunta que básicamente la escucho casi semanal. Y muchas veces viene incluso de la preocupación a veces no solamente de los padres, sino a veces de, digamos, las parejas, ¿no? Pacientes, digamos, adultos mayores, adultos jóvenes, adultos medios, ¿no? Pero, digamos, desde las psicoterapias, del trabajo clínico, del tratamiento psicoterapéutico, TDAH o no, yo siempre digo que empieza desde la colaboración y la participación tanto del paciente como de los involucrados y termina cuando debe terminar. Ahora, quizás no es la respuesta que muchos buscan, pero digamos, ciertos objetivos a veces podemos trazar, pero en función más al paciente, más que a la expectativa parental o la expectativa de la periferia, que vendría a ser entender, conocer, estar familiarizado con el diagnóstico como tal, desde su naturaleza neurodivergente y desde las fortalezas a aprovechar que nos lleva a aceptarlo y a usarlo a nuestro favor y que deje de estigmatizarnos y que se convierta en una herramienta para tener un ejercicio funcional que ya de una manera permita el avance independiente del paciente. Tomando en cuenta también que muchas veces hay vivencias de corte ya emocional, cognitivo, esquemático, modal, que puede venir, digamos, no somos otra raza exentos de otros diagnósticos, ¿no? Pero sí con la importancia de que muchas veces, y refuerzo la idea, la importancia de, incluso en el mismo proceso, la importancia del esfuerzo y la participación, más allá de estar presionando la producción final o el fin de algo que, digamos, estamos a la expectativa de que tiene que acabar o no, en vez de valorar lo que se va construyendo. Así es. Y hay otra parte bien fundamental que como padres no logramos entender. Tu hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, predomina hiperactividad, predomina inatención, viene comórbido con una depresión ansiosa, etcétera, etcétera. Celeste, tener TDAH me limita, me condiciona, no soy capaz de desarrollarme en la vida. Bueno, a ver, la realidad es que hay tantos TDAH como personas hay en este mundo, ¿no? Digamos, es un diagnóstico, pero bueno, lo dijo Juan José, uno no es algo que sufre, es algo que uno tiene, y me voy un poco a sumarle algo voy a la otra pregunta que respondió Juan José. Para mí la palabra clave, o una de las palabras claves, es
disfuncionalidad, ¿sí? Cuando llegan al consultorio te encontrás con disfuncionalidad escolar, familiar, social, incluso entre las parejas, ¿no? Entonces, en realidad, el gran objetivo de un tratamiento exitoso es hacer que lo disfuncional se convierta en funcional. ¿Vas a tener TDAH? Sí. ¿Te va a acompañar a lo largo de la vida? Por supuesto, pero lo que tenés que lograr acompañado por terapeutas especializados, haciendo psicoeducación parental, también dando la información al colegio. Bueno, yo tengo niños en la universidad, niños, les digo mis bebés, pero tengo pacientes ya adultos en la universidad, entonces digo, también los acompaño charlando y pudiendo contarles a los docentes universitarios qué es el TDAH. Porque bueno, no tienen por qué saberlos, creo que yo estoy justamente para eso, pero bueno, la realidad es que tiene que ver con esto, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden lograr. El diagnóstico es muy importante que no sea visto como un techo, sino como un trampolín, ¿sí? El diagnóstico no como algo que se cierra, sino como muchas puertas que se abren. Y es muy importante poder aceptarse, poder aceptar a los demás y entender qué cosas puedo y qué cosas no puedo y qué cosas no puedo aún, ¿sí? Pero yo creo que son más las cosas que uno puede que las que no puede cuando uno tiene TDAH, ¿sí? Y me parece que eso es fundamental, poder cambiar nuestros anteojos del diagnóstico como sentencia y poder empezar a ver el diagnóstico como oportunidad. Eso para mí es fundamental, que los papás que nos están escuchando lo puedan tomar en lo cotidiano. Quería hacer, perdona la interrupción, quería hacer una acotación porque me quedo pensando justamente este concepto de la funcionalidad que también se tiene que hablar bastante, que muchas veces, y creo que en la plataforma que tenemos ahorita es muy importante, digamos, considero importante aclararlo desde algo que he visto mucho acá en Perú, dejar muy en claro muchas veces de cuando hablamos de disfuncionalidad de qué estamos hablando, ¿no? Muchas veces suena como que es carta abierta a los padres de poder hacer un juicio condenativo de que esto no funciona, ¿no? Y esto también genera mucha adversidad en los chicos. Muchas veces, independientemente de la edad, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual, desde la terapia esquema, se habla mucho de la importancia de que lo disfuncional surge porque fue funcional en algún momento, independientemente de la adversidad. Es decir, ha habido algún intento de, digamos, maladaptativo, pero intento al fin de compensar ciertas vivencias de un esfuerzo, y eso muchas veces ayuda, digamos, a personas que recién se enteran a darse cuenta de, no estoy fallado, o sea, incluso cuando me hablan de que algo no funciona, es eso, no funciona. Probablemente cuando empezó a funcionar en su momento tampoco fue lo ideal, pero fue lo que de alguna manera pudo con la adversidad, pero en el transcurso es que se, entre comillas, distorsiona, desfuncioniza, y hay que hacer un cambio por un tema de digamos, explotar fortalezas, adaptarnos mejor, aclimatarnos, relacionarnos mejor, sentirnos mejor, pero siempre desde la explicación, no solamente, o sea, de forma liberadora para el paciente y muchas veces hasta para los niños, pero sobre todo para los padres, para muchas veces que hay, pues, responsabilidad, culpa o, digamos, duelo parental, pero entender que algo disfuncional como tal, cuando lo hablamos, es un concepto de cambio, no es un juicio directamente, ni está en la calidad de la persona, al contrario, podríamos hasta decir que es admirable que ciertas cosas que se han mantenido de esta manera surgen y por ende tienen una permanencia, por alguna razón, y ya nos vamos a la parte incluso ya más matemática del asunto, se condiciona, ¿no? Se refuerza, continúa, porque de alguna manera se mantiene viva en esa naturaleza, y eso también para incentivar en casa, ya volviendo al tema de los niños, la importancia de funcionalizar las cosas que el contexto actual nos está pidiendo sin la necesidad de hacer una sobrecorrección, caer en la sobremodificación o la modificación pues dura, fría. Sí, a ver, está buenísimo lo que decís, lo voy a poner con un ejemplo. A ver, hay ciertas cosas que las personas que tienen TDAH no lo van a poder lograr, pero eso no está ni mal ni bien, sino es como que vos a una persona que quizás está en silla de ruedas, quieras que en algún momento corra. Bueno, va a poder hacer un montón de cosas, pero bueno, correr no lo va a poder lograr porque tiene esta condición. Un niño con TDAH o un adolescente con TDAH va a ser muy difícil que copie todo lo que está en el pizarrón en tiempo y forma,
estricta cual se lo pide su docente de aula, ¿sí? Va a poder, seguramente va a producir y le va a costar mucho la copia repetitiva, porque lo repetitivo no lo motiva, lo aburre, no lo incentiva. Eso no significa que pedagógicamente quizás son impecables, su coeficiente intelectual quizás es impecable, probablemente sea impecable, ¿sí? Pero bueno, copiar del pizarrón se les hace muy difícil, muy monótono, muy inaccesible. Entonces, bueno, eso no significa que sean disfuncionales, sino que van a tener que encontrar la forma funcional, o sea, sacarle una foto al pizarrón, quizás que alguien le dicte, ¿no? Digo, vamos a ayudar a encontrar esa posibilidad de funcionar, ¿sí? Con esas limitaciones, que es un poco lo que hacemos todas las personas, porque todas las personas tenemos limitaciones, solo que intentamos compensarlas, ¿sí? Como para poder ser lo más funcionales posible, ¿sí? Pero bueno, la idea tiene que ver con esto que es muy interesante, ¿no? Yo no intento cambiar la creatividad de una persona que tiene TDAH, ¿sí? No, no es mi intención, jamás lo haría, al contrario, me parece que trabajo desde el respeto y justamente desde valorar las grandes potencialidades que tiene una persona con TDAH y también aceptar qué cosas le cuesta, como esto, copiar del pizarrón o acordarse que el jueves próximo tiene que llevar el mapa número 5 de América Latina. Digo, seguramente no se lo va a acordar. Bueno, tendrá que o grabarse un audio de WhatsApp antes de salir de la clase o anotarlo en una agenda, pero digo, no se lo va a acordar. Entonces eso también es interesante poder trabajar con expectativas reales. Y hay algo bien importante que marcan, y lo comentaron hace ratito Juan José, padres neurotípicos, hijos neurodivergentes. ¿Cuántos papás nos damos cuenta que somos TDAH a través del diagnóstico de nuestros hijos? ¿Qué cantidad y qué porcentaje? Porque no lo queremos aceptar. Para nosotros es muy difícil primero que nos digan TDAH, porque la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿qué es eso? Después, cuando nos dicen, tiene una discapacidad en las funciones ejecutivas, mi hijo no es discapacitado, discúlpame. Tenemos tanto miedo a esa palabra discapacidad que parece que nos están condenando, ¿no? Pero ¿cuántos papás somos TDAH y nos damos cuenta a través del diagnóstico de nuestros hijos? Si hablamos de números, digamos, puros, creo que es un poco difícil de hacer un cálculo, por lo menos que tengamos algo actualizado. Básicamente yo lo reduzco a dos cosas, es que, por un lado, muchas veces puede ser para el clínico muy evidente, o para el, digamos, psicopedagogo, el docente o el profesional muy evidente, y haya mucha renuencia por parte de los padres, ¿no? Hay que, en ese aspecto también hay que ser un poco justos, ¿no? O sea, digamos, con toda una vida encima, digamos, y muchos otros aspectos, si bien lo más probable es que lo sea por un componente genético, dado que el muchacho en cuestión lo tiene o la chica en cuestión lo tiene, también hay que tomar en cuenta la cantidad de aprendizajes, vivencias, adversidades, conflictos, esquemas, modales, digamos, cosas que también afectan las funciones ejecutivas. Lo que sí puedo decir, digamos, que en la experiencia que tengo es que más o menos en un promedio de 6 a 7 familias, digamos, con las veces con las que se trabaja, son padres que digamos, que lo pueden corroborar con el mismo médico y que, digamos, se tiene un diagnóstico sentado, no digamos porque de su propia iniciativa lo hacen, pero de que tomen acción, eso digamos, es otra historia, digamos, es bastante más complicado en el sentido de que reconocerlo es una cosa, aceptarlo es una cosa, estudiarlo es una cosa, pero ¿cómo estoy también atendiéndome yo en mi adultez, en mi responsabilidad y en mi congruencia con la persona que tengo a mi cuidado o con la que tuve? Pasa muy frecuente que a veces eso uno no se da cuenta hasta que los chicos están, ¿no? Digamos, como decía Celeste, hasta la adolescencia o en la adultez joven, ¿no? Ahora, yo sí considero importante que más que hablar de cuántos sí o cuántos no, es la importancia de cuánto estoy entendiendo el diagnóstico, ya sea que me encuentre en él o no, y cuánto estoy pudiendo entenderlo para facilitarlo y para facilitármelo a mí, en el mismo adulto, en mi humildad y empatía para aprender nuevas cosas y aceptar que se pueden manejar de formas distintas. Claro. Usualmente considero que es complejo, el escenario, digamos, más complejo muchas veces es cuando sí se encuentra el diagnóstico en los adultos porque genera desde un duelo de la aceptación de lo que está pasando, un duelo de la reminiscencia de las cosas que he hecho en el pasado por no saber y las cosas que me toca hacer hoy día, más las que tengo que dejar de aprender que, digamos, ya no responden tanto bien, mientras crío y guío y ayudo, ¿no? A este chico en cuestión, ¿no? Entonces, lo planteo un poco porque muchas veces más que estar prestos a saber lo tengo o no lo tengo, es si estoy haciendo lo necesario,
neurotípicamente o neurodivergentemente, para, en pro de esta persona y sobre todo en pro de mí. Exacto. Celeste, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Tenemos o no tenemos padres TDAH dentro del diagnóstico, dentro del tratamiento TDAH? No, por supuesto que tenemos. De hecho, yo hago clínica, yo siempre digo lo mismo, soy bicho de clínica, así que tengo la estadística a la orden del día. El cáncer de mama tiene un 38% de heredabilidad, y el TDAH, lo dijo Juan José, tiene entre un 70 y un 80%, ¿sí? Esto, bueno, por supuesto es a nivel mundial, pero bueno, una cosa será la Argentina, Perú, México, pero más o menos a grandes rasgos es grandísimo el porcentaje de heredabilidad. Y de esos padres que llegan al consultorio, te diría que el 80% no saben, no sospechan, no tienen idea que ellos pueden tener TDAH en comorbilidad con trastorno de ansiedad generalizado, depresión, trastorno posicionista desafiante, digo, porque lo que sucede es que cuando vos te vas encontrando con un adulto, ¿sí? Ya papá, que te trae al nene, claro, ya no es un TDAH limpito. Entonces se le van asociando varias comorbilidades y la cosa cada vez se pone más compleja. Así que la realidad es que los padres que hemos podido acompañar desde el diagnóstico, quizás a vos te llegaba un nene ya diagnosticado y tenías que arrancar de cero con ese papá o esa mamá, ¿sí? La verdad que ha sido maravilloso, tranquilizador, han podido responder muchísimas inquietudes y preguntas para las cuales ellos mismos no entendían por qué actuaban de esa manera, ¿sí? Si bien es un nombre, ese nombre es altamente tranquilizador, porque te ayuda a responder esas incógnitas para las cuales antes había un blanco total. Así que hemos acompañado a estos papás a su diagnóstico y a su propio tratamiento, ya sea con medicación o con psicoterapia, pero la realidad es que nos ha ayudado muchísimo, principalmente porque yo no puedo trabajar solamente con un niño o un adolescente, que es clínicamente a lo que nosotras en crianza nos dedicamos. Si yo no puedo trabajar, acompañar, sostener, aceptar a ese papá. Yo siempre digo, cuando hacemos psicoeducación parental, uno de mis grandes objetivos es que esos padres, ¿sí? Que además de ser padres son seres humanos, sufren y la pasan mal y se culpan, también aprendan a reconocerse, también aprendan a encontrar su parte sabia, porque desde ese lugar la cosa empieza a fluir, el camino de vinculación sana y amorosa y respetuosa empieza a funcionar, ¿sí? El tornillito se empieza como a correr, si vos ese papá lo contenés, lo abrazás simbólicamente, ¿no? Y lo contenés y lo ayudás a que encuentre un diagnóstico y lo avalás y lo respetás como papá, en vez de ordenarle, en vez de decirle lo mal de todo lo que está haciendo, ¿sí? Los papás también necesitan que le digan, hey, esto lo estás haciendo bien. Así que es fundamental que ellos también puedan encontrar su propio diagnóstico y su propio recorrido terapéutico. Así que es muy importante y tu pregunta es muy valiosa. Dentro de todo esto, al menos en México, el neurólogo pediatra o el neurólogo es el que da el diagnóstico a los papás. El proceso que estamos haciendo del equipo multidisciplinario apenas se está introduciendo, la fundación lo aborda desde hace 5 años, pero a manera grosa, él es el neurólogo pediatra y es el neurólogo. Y lo primero que te dicen, y lo digo por experiencia propia, que a los 4 años te dicen, su hijo tiene TDAH y no va a poder ser alguien en la vida. Y pum, se viene todo ese colapso de pensamientos negativos, bla, 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 y enseguida te lo medican y luego te quedas tú como que, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué esto? Yo les digo, no lo etiquetes. Si tú le quitas la etiqueta de TDAH, queda tu hijo. No lo limites, enséñale, camínale con él. ¿Qué tan verdad o qué tan fantasía, qué tan mito es todo esto de que la persona diagnosticada con TDAH no va a poder estudiar, no va a poder ser alguien en su vida y no va a poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces,
yo quiero invitarlos y les presento a muchas personas que tenemos TDAH, entre ellas yo. Celeste, ¿qué nos puedes decir a esto? Y luego le pasamos la voz a Juan José para que vean que no es un mito, que esto es un mito, que no es verdad. Podemos ser lo que queramos ser con o sin TDAH. Sí, bueno, yo cierro diciendo, la verdad es que yo paso más de mi tiempo con personas con TDAH y trastorno posicionista desafiante que con el resto de la gente, así que creo que puedo dar fe desde mi lugar que es así. Es importante reconocer, pero esto a nivel universal, tengas o no tengas TDAH, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? A veces vienen y me dicen, yo quiero ser como Messi, yo quiero, bueno, a ver, espera, ¿qué aptitud vos tenés? Una cosa es lo que a vos te guste y otra cosa es para lo cual vos tenés aptitud. Las personas con TDAH, o como cualquier persona, es muy importante que esto, ¿no? Que lo dije en una pregunta, que puedan encontrar qué cosas verdaderamente los motiva, qué cosas verdaderamente les gusta y que estos papás los puedan ayudar y estos niños o adolescentes se sientan respetados, porque probablemente eso va a hacer que puedan cumplir sus sueños y estén más cerca de sus metas. Pero es muy duro lo que decís. Yo creo que es tremendo lo que estás diciendo. Por suerte, cada vez somos más los que estamos haciendo ruido, los que estamos saltando la banca, los que estamos haciendo visible, que no sé si van a poder lograr todo, porque creo que ninguna persona, ni mis hijos, ni mis ahijadas, nadie puede lograr todo lo que quiere, pero seguramente van a poder lograr un montón de cosas, ¿sí? Algunas cosas lograrán, otras cosas no van a lograr, ¿sí? Pero como todas las personas en este mundo, pero sin importar que tengan TDAH o no tengan TDAH. Eso es importante saberlo. Pero bueno, cada vez somos más, los que estamos haciendo ruido. Nos van a tener que escuchar. Sí, Juan José, ¿qué opinas? ¿Podemos o no podemos crecer? Yo desde el día 1 que empecé a hacer esto he dicho que eso es un completo mito. Claro que podemos. Es más, a veces, ahora no puedo hacerlo porque no estoy en mi consultorio, pero cuando tengo padres que vienen a preguntarle, ¿va a tener una vida normal? Yo siempre señalo mi título, mi graduación. No, ahí está, sí, se puede. Pero usualmente se confunde ¿va a cumplirse mis expectativas o va a poder tener una vida feliz? En muchas charlas, en muchas conferencias, en muchas capacitaciones que a veces me toca hablar, yo hago mucho énfasis en la importancia de que para ser un ente, digamos, productivo, democrático, como podemos llamarnos, nosotros tenemos, y bueno, dentro de los parámetros básicos del bienestar psicológico, hablamos de que uno tiene que poder entenderse para aceptarse, para asistirse, ¿no? Y esos componentes pasan primero de nosotros hacia nosotros y luego hacia afuera. Entonces, realmente no hay nada que, digamos, pueda frenar más allá de que simplemente que esto se deje ser. Yo insisto muchas veces y pregunto a los papás, entonces, si esto es tan normal, ¿por qué hay que tratarse? ¿Por qué hay medicación? Porque más que una causal es un agravante de cosas por mero desconocimiento. O sea, hay historias trágicas, tristes, claro que las hay. Pero ¿cuáles tienen en conjunto todos? Que no se conocía, que no se trató, que no se le dio la importancia, ¿no? Pero de que el mito de que no va a poder lograr cosas es completamente falso. O sea, ¿cuáles son las fortalezas del déficit de atención? La creatividad, la imaginación, la empatía, pensar fuera de la caja, la energía, la motivación, el interés, el enfoque que se da. Es cierto, probablemente muchas de estas funciones, estas capacidades aplicadas a las funciones ejecutivas en circunstancias donde la estimulación puede no ser igual, vamos a requerir otra asistencia. Pero en el momento que uno le ayuda a cualquiera de estas personas a encontrar y descubrir de nuevo, entenderse, aceptarse y asistirse, es que ellos descubren el camino que quieren seguir y ahí no nos para nadie. Ese es el gran tema. Y a la par, como también me gusta ir un poco respondiendo a la parte del estigma del diagnóstico, yo creo que no hay nada de malo en ponerle nombre a las cosas, ¿no? Es cierto que probablemente por un tema de sociedad, por un tema de que muchos en el mundo todavía estamos a grandes necesidades de mayor equidad, de mayor inclusión, pero que quedarnos solo en el nombre, quedarnos solo, como mencionaba en un momento, en lo que no se puede hacer, nos priva de empezar a hablar de lo que hay que hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Es muchas veces incluso con los niños, no hablemos del TDAH, no hablemos de hablemos de lo que está pasando para progresar, ¿no? Aprendemos de atrás, construimos hoy para disfrutar mañana.
Exactamente. Pues Celeste, Juan José, ¿con qué cerramos? ¿Cómo nos despedimos? Así. Así nada más. Celeste. No, muchas gracias, me encantó la invitación, para mí es un placer, un honor poder hablar de lo que amo, que es el TDAH, el trastorno oposicionista desafiante, para mí es mi vida, es mi pasión, me parece que hay tanto camino para recorrer que me llena de ilusión, me pongo volcánica, así que nada, cuando puedo, cuando me invitan a hablar, soy la primera, hago así y aparezco. Así que muchas gracias por la invitación, ¿sí? Igualmente, Juan muchas José, gracias por la invitación. Sí, no quería quedarme en el esto. Gracias en por la el invitación. Yo, así. igual que Celeste, el déficit de atención es mi vida. Me volví especialista justamente porque lo tenía. Me pareció importante construir a raíz de alguien que lo conoce, que lo tiene, ¿no? Puedo pasarme horas hablando del tema y como a veces bromeo, digo, bueno, no bromeo, ojalá fuera cierto. Yo trabajaría esto gratis si pudiera y me puedo tirar horas y igual, la primera chance que me dan de poder hablar del tema, concientizar, debatir, aprender, sobre todo, ¿no? Yo también, primero a la piscina, o sea, nervioso y todo, pero primero a la piscina, así que de nuevo, muchas gracias por la invitación, yo feliz de haber estado acá. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo me quedo con algo que sucedió en toda la entrevista. Papá, mamá, entrenar esa mirada, observarlos, el aquí y el ahora. Pues los agradecemos a ambos su participación en este periodo de difusión de TDAH que está realizando Fundación Carlos Eduardo Almanza. Yo soy Araceli Almanza de Irapuato, Guanajuato, para el mundo, y pues no se pierdan el siguiente mes vamos a estar hablando de TDAH y educación. Vamos a hablar temas nada netamente educativos. Y pues esperamos seguirlos teniendo con nosotros, que nos sigan aceptando las invitaciones. Muchísimas gracias y un abrazo hasta Argentina y Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.